El texto bíblico que leyó nuestra hermana Lisette está en Hechos 8, del 5 al 21. Y yo creo que veamos un video cortito, en un minuto dura, ¿no es cierto? Véanlo. Nosotros, Oscar, nos podemos verlo. Falta el televisor aquí en la pantalla. Así es, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Exactamente, este hecho lo da a conocer durante la jornada de ayer de La Polar mediante un comunicado reconociendo finalmente la venta de ropa falsificada. Recordemos que este hecho aproximadamente en noviembre del 2022 comenzaron a surgir por parte de distintos usuarios, pues sobre todo en las distintas redes sociales, acusaciones respecto a la venta de ropa falsificada. ¿Por qué se va a hacer este video? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos amigos y amigas que usan la hipocresía para no ser creyentes. Es decir, me permito decirle que un hipócrita es la mejor razón para ser creyente. ¿Escucharon, no? Que un hipócrita es la mejor razón para ser creyentes. Voy a hablar un poco sobre el cristianismo falsificado. Es el tema. Quizás, ¿no es cierto?, la mayoría de nosotros vemos y damos testimonio a la validez de lo que es la dignidad de ser un cristiano genuino. ¿Qué hacemos cuando descubrimos una falsificación? La Polar vendía ropa falsificada. El otro video no lo voy a pasar porque es un poco más largo. Cuando uno va a comprar a una tienda comercial o a la carnicería, a cualquier parte, a la panadería, ¿no es cierto? Ya uno va con un billete de 20,000 pesos, de 10,000 pesos. ¿Qué es lo que hacen? Lo pasan por una maquinita, ¿no es cierto?, para ver si el billete es falso. Entonces imagínense que nosotros estuviéramos ahí y nos acercáramos al Señor y de repente Él nos pase por una maquinita. Si somos verdaderos cristianos o somos cristianos falsos. Entonces, hay una gran pregunta que yo le voy a hacer. Así como Dios trabaja, Satanás también está trabajando. Y eso todos lo creemos, no lo debemos ocultar. Y surge la pregunta, ¿está Satanás en contra de la religión? ¿Está Satanás en contra de la religión? Algunos dirán verdadero, otros dirán falso. Pero la respuesta es que Satanás no está en contra de la religión. Oiga, pongan atención a lo que yo le voy a decir. Y vamos a descubrir que el enemigo usa la religión. Es una de las herramientas principales que él tiene en su cajita de trucos para poder estar en contra de nosotros como cristianos. De hecho, si estudiamos la Biblia, la primera tentación en el huerto del Edén fue una tentación religiosa. Y muchos se preguntan, ¿por qué religiosa? ¿Era una tentación de qué? Una tentación para ser impío o impía. ¿Por qué el enemigo le dice a Eva, si haces estas cosas, serás como Dios? Serás como Dios. No fue una tentación para descender, sino fue una tentación para ascender, para ser como Dios. Pero un Dios a la manera de Satanás. Pongan atención. El diablo está en la religión. Está metido en la religión. Entonces, si vamos a la lectura bíblica que la hermana leyó, dice que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían el espíritu inmundo salían dando grandes voces y muchos paralíticos
y cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Si nosotros nos llevamos a este tiempo, al tiempo de ahora, nos vamos a dar cuenta de que había un avivamiento en la ciudad de Samaria. Estaba Felipe entregando la palabra de Dios. Y siempre donde hay gozo, donde Jesús está presente, donde hay un avivamiento genuino, gozo inefable y lleno de gloria en la presencia de Dios, se levanta algo que quiere destruir, porque se está construyendo. Y aquí vamos al versículo 9, y hay una palabra que nosotros deberíamos entender. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Pero cuando Dios abre las ventanas de los cielos para bendecir un lugar, para bendecir la vida, para bendecir la iglesia, para bendecir donde nosotros nos encontramos, el enemigo abre las puertas del infierno para maldecir. Donde hay avivamiento, donde la iglesia comienza a despertar, donde la iglesia comienza a crecer, hay una oposición al crecimiento que el Señor está entregando. Y una vez le dije a una hermana y a un hermano, cuando Dios comienza a bendecir la iglesia, no solamente bendice la iglesia, sino que también bendice la sociedad femenina. ¿Cuántos nos reunimos ahora? De repente la sala celeste nos queda chica. Cuando comenzamos los hombres, ¿cuántos hombres se están reuniendo ahora? Va creciendo un grupo de hombres. Ayer fuimos 5 varones a Talca. Tenemos una escuela dominical. Entonces, cuando Dios comienza a bendecir, no bendice solamente el culto, sino comienza a bendecir los organismos. Comienzan a crecer, comenzamos a crecer, comenzamos con los niños, con los adolescentes, después vamos a venir con los jóvenes. Cuando veamos los jóvenes llegar, las mujeres están llegando, los hombres están llegando. Entonces, cuando comienza a haber un avivamiento, siempre va a haber una oposición a lo que Dios está comenzando a crear, a lo que Dios está comenzando a hacer. Y para eso debemos estar despiertos. Oposición vamos a tener siempre. Y me detengo del 9 al 13. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por uno de los grandes. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes de magias les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí habla de un cristiano falso. Cuando Dios se mueve, el enemigo también se mueve. Y el otro día estaba leyendo y estaba viendo noticias de que en Estados Unidos, en Europa, las iglesias se están cerrando, se están vendiendo, porque ya la gente no va a las iglesias. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo está tratando de cerrar las iglesias desde afuera.
Y como no lo ha logrado, comenzó a tratar de cerrar las iglesias desde adentro. Desde adentro. Es decir, comienza a crear cristianos superficiales. Y comienza a usar la religión para crear cristianos falsificados, ¿ah? Que en vez de tener fe, comienzan a negar la fe. A través de una fe falsificada, a través de una creencia totalmente relativista. Y eso es peligroso dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias. Si vivimos para Dios, y yo le digo a todos, si vivimos para Dios, vamos a enfrentar oposición. Ya sea como individuo o ya sea como iglesia. El hermano Kendi está señalando que la iglesia está siendo bendecida. Alabado sea el Señor. El nombre de Dios sea grande porque estamos siendo bendecidos. Pero aquí debemos estar despiertos porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿Ah? Es decir, si nunca hemos encontrado oposición del enemigo, es porque estamos en la misma dirección. ¿Me escucharon, no? Estamos en la misma dirección. Pero si uno se da vuelta y comienza a seguir los caminos de Dios y comienza a seguir a Dios, y ya no estoy en colusión con el diablo, sino que ahora me encuentro en colisión, estoy chocando con el enemigo, y es ahí donde el enemigo se levanta para poder destruir lo que Dios está haciendo. Había un gran gozo en aquella ciudad, había un avivamiento en aquella ciudad, pero el enemigo comenzó a trabajar. Quiero ver tres cosas bastante importantes, cortitas, no son tan largas. Tres cosas bastante importantes que yo les quiero decir. No debemos dejarnos deslumbrar por las fuerzas de las religiones falsas. Escogí la palabra deslumbrar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos deslumbramos por las cosas que suceden, por las cosas que pasan. Había la fuerza en ese momento de un hombre que hacía todo con su magia, deslumbraba a la gente y la gente señalaba que Simón tenía un poder de un grande de Dios. Pero no era así. Él usaba la magia. En otras palabras, no estoy hablando de esa magia que nosotros conocemos, esa magia, ¿no es cierto?, que usan los magos en este tiempo para poder, ¿no es cierto?, deslumbrarnos, para poder hacernos entender cosas que los trucos que ellos usan. Sino la magia que estaba usando acá Simón era hechicería. Era la hechicería. Y le digo que todavía la hechicería está presente, no podemos negarnos. Ha estado por la historia, sigue estando por la historia en nuestro país, a nivel mundial, y está viva y saludable. E incluso también dentro de las iglesias. Algunos dirán, no, ¿cómo? Sí, porque deslumbra a las personas. Y muchos se preguntarán, pero eso es un engaño. Sí, es un engaño. Pero eso también es un poder sobrenatural. Lo que Simón hacía no era solamente trucos baratos, que nosotros conocemos en los circos, o cuando se paran en la esquina y comienzan a hacer trucos. No eran trucos baratos, simplemente no eran ilusiones, sino que él estaba asociado con el enemigo para engañar a la gente. Un ejemplo que tenemos de la magia. ¿Se acuerda cuando Moisés va al faraón y Moisés le dice a Dios, ¿cómo yo voy a demostrar que tú estás conmigo? Entonces Jehová le dice, mira, cuando tú estés al faraón, tira la vara.
al suelo y la vara se convirtió ¿en qué? Serpiente. Y el faraón llama a los magos que él tenía y los magos también tiraron la vara y la vara se convirtieron en... ¿Qué ejemplo más grande que ese? Pero hay algo muy importante y poderoso en ese ejemplo. Dice que la serpiente, la vara que tiró Moisés, se convirtió en serpiente, se comió a las otras dos. Alabado sea el Señor. Es decir, siempre ha estado ahí lo que nosotros pensamos que a lo mejor no es real. Sí es real. Sí es real. ¿Por qué? Por eso cuando nosotros podamos ver esas cosas debemos estar atentos, alejarnos de eso, alejarnos de ahí. ¿Por qué? Porque el cristianismo falso está ahí, deslumbra. Muchas veces yo le he dicho, la hechicería sí está presente entre la iglesia. ¿Cuántos hermanos y hermanas de las congregaciones, espero que aquí no, van andando donde los adivinos, donde los clarividentes hacen cosas que no podemos nosotros hacer y no podemos comprender, se ve la suerte y ahí está, y se está practicando la hechicería. Y nos dicen, no es real. Sí es real y nosotros debemos huir de eso y acercarnos a Dios. Pero había un hombre llamado Simón. No se olviden del pero. Vamos al segundo punto. No se dejen engañar por la fe superficial de la religión falsa. Versículo 13 que dice lo siguiente. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, la religión falsa no está en lo oculto. En ocasiones está dentro de la iglesia el religioso cristiano falso. Recuerde que Simón era un adivino que practicaba la hechicería, pero también creyó y se bautizó. Felipe había estado predicando de Jesús y ahora este mago lleno de demonios que había estado practicando la hechicería va, ¿no es cierto?, y cree y se bautiza. Pero en la lectura bíblica nos dice que era tanta el avivamiento, tanta la gente que se bautizaba, que mandaron a llamar a Pedro y a Juan para que vinieran de Jerusalén. Y llegando Pedro y Juan desde Jerusalén, bautizaron y pusieron las manos sobre las personas que se habían bautizado y ellos recibieron ¿qué? Recibían el Espíritu Santo. Simón creyó, entre comillas. Fue un creyente incrédulo. No era un verdadero creyente. La fe de Simón era una fe superficial. No era real. Él estaba cerca de Jesús, cerca de Felipe, por los milagros que ellos hacían. Veía los milagros que se hacían en la iglesia del Nuevo Testamento. Y quería ser parte de esos milagros. Pero había algo muy importante. No había conocido a Jesús. Es que yo no había conocido a Jesucristo. Creyó, pero no fue salvo. Esa es la gran diferencia, el creer y ser salvo. Yo puedo creer, pero no soy salvo. No soy salvo. Quizás muchos de los hermanos que nosotros hemos conocido, que han participado con nosotros, muchos hermanos de muchas iglesias, son todos creyentes. Dicen creer,
ser creyentes, pero a lo mejor no son salvos. Y hay la diferencia, creer y ser salvo. ¿Por qué? Porque no entienden el plan de Dios y desconocen el plan de Dios. Han visto lo que Dios ha hecho, pero nunca ha habido un cambio en su vida y en su corazón. Pero algunos dirán, en la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Existe una fe superficial. Ese tipo de fe que realmente viene y no se arrodilla delante de Dios y no reconoce al Señor como Señor Salvador. Es esta fe que muchos practican, pero están ahí, creen, pero no son salvos. Muchos dirán, yo he tenido sueños, he visto al cielo abierto, un ángel me habló, me dio una visión, estuve envuelto en una luz. Pero muchas veces diramos, ¿será de Dios o no será de Dios? Yo puedo decirle, Señor, nos encontramos frente al trono celestial. Y frente al trono celestial le podremos decir, Jesús, yo creo en ti, yo creo en ti. Y Jesús nos dirá, pero, ¿tengo que dejarte entrar al cielo verdaderamente? ¿Tengo que dejarte entrar al cielo verdaderamente? De los que estamos aquí en esta tarde, ya, ¿estamos seguros de que Dios nos va a dejar entrar al cielo? ¿Estamos seguros de que Dios nos va a ver y nos va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de Dios? ¿Estamos seguros? Porque una cosa es creer y otra cosa es ser salvo. Simón creyó, pero no era salvo. Es decir, no era salvo. Y vamos al último punto para que no se desesperen, porque tienen que irse. No se deje destruir por el enfoque egoísta de la iglesia y del creyente falso. ¿Sabe cuál es el combustible del cristiano falso? Es el egoísmo. El egoísmo. Y muchas veces nos damos cuenta sin que nadie nos explique por qué. Porque este hombre, Simón, estaba lleno de sí mismo, egocéntrico, el orgullo, estaba lleno de sí mismo. ¿Y por qué lleno de sí mismo? Porque al ver esto, lo que estaba sucediendo, se acerca a Pedro y a Juan y le dice, dame lo que tú tienes, te lo puedo comprar. Hasta el punto que llega a decirle, te lo puedo comprar. Es decir, al decir eso, te lo puedo comprar, me está señalando de que era un creyente y no era salvo. Y no era salvo. Había orgullo, ambición en él. ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Y el diablo es ególatra. Isaías 14, del 12 en adelante, dice lo siguiente. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones. Y ahora, ponga atención, con la descripción del proceso que convirtió al diablo. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono en el monte del testimonio, yo me sentaré en las nubes, yo subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuántos yo?
puse 4. Yo haré. Yo haré. Yo me subiré. Yo haré. Y Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Pero nosotros cambiamos el texto y decimos, no tu voluntad, sino la mía. El cristiano falso es ególatra. Se enfoca en sí mismo. Se enfoca en lo que él quiere. ¿Para qué creen ustedes que Simón necesitaba y le compraba que ellos le vendieran el Espíritu Santo? ¿Era para qué? Para enriquecerse, para vender, para llenar su bolsillo de lo que él podía sacar en esos momentos. El orgullo. Pero el versículo 23 dice lo siguiente. Póngame el versículo 23. Y yo creo que usted lo lea. Versículo 23 de Hechos, el que leyó la hermana Lisette. ¿Qué es el versículo 23? ¿Es la respuesta de quién? Es la respuesta de Pedro a Simón. ¿Qué señala? 8:23. ¿Qué dice? ¿Por quién? ¿Quién? Es la respuesta. Porque en hiel de amargura. El cristiano falso está sumergido en hiel de amargura. ¿Usted sabe lo que es la hiel? Yo me acuerdo cuando ayudaba a mi suegro a matar a la oveja, me decía, corta, pero no pasa a llevar la hiel, porque si pasa a llevar la hiel, la corta, si no envenena todo el cordero. Entonces yo aprendí que la hiel es veneno. Es veneno. Entonces cuando Pedro le dice a Simón, en hiel y amargura, es decir, tu vida es veneno. Tú estás sumergido en el veneno, estás esclavizado, estás amargo, estás envuelto en amarguras. Es decir, el cristiano falso es fácil conocerlo. Está amargado, está esclavo y está siempre echando veneno y no deja que el avivamiento, que la iglesia, que mi vida comience a crecer. Tengamos cuidado. Despertemos como iglesia. Oremos como iglesia. Para lo que Dios está haciendo, siga siendo aún más fuerte, con más poder, con más autoridad. Y el hermano Ken dice, Padre, que adelante, y si vamos a hacer, hemos hecho más cosas más grandes. Pero aquí hay un versículo final. El 24, ¿qué dice? Ponga el 24, ¿qué dice? ¿Qué dice más fuerte? ¿Por qué Simón le dice a Pedro y a Juan, roguen ustedes por mí para que esto no acontezca? ¿Y por qué no oró él? ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no oró él? Porque nunca conoció a Jesús. Nunca conoció a Jesús. Nunca conoció a Jesús. Esa es la gran diferencia con nosotros. ¿Ustedes conocen a Jesús, no? Oh, hermanos, vamos no mejor. Muy poco conocen a Jesús aquí. ¿Ustedes conocen a Jesús, no? Amén. Amén. ¿Se dan cuenta la diferencia entre creer
y ser salvo? Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia llena de amargura, esclava, sino que sea una iglesia llena de la gracia, del poder de Dios. No seamos... ¿Sabe que yo elegí esa propaganda porque la de la falsificación de la ropa? ¿Por qué? Porque era fácil conocerlo. Tenía otro video, pero no lo quise mostrar, donde cómo uno puede conocer un billete falso. 3 pasos. Y ahí nos enseña cómo conocer a un cristiano falso. Pero eso lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Para que ustedes vean cómo conocer. Y es fácil con lo que yo les he dicho. Un cristiano falso está lleno de amargura. Lleno de veneno. Un cristiano verdadero que cree y es salvo, derrama alegría, derrama paz, tranquilidad. Muestra que Jesús está viviendo en nuestros corazones, nuestras vidas. Hay abrazo, hay comunión, hay armonía. Que me gusta estar con esta hermana, me gusta estar con esta hermana. Siento algo diferente. Es porque he creído y también soy salvo en Cristo Jesús. No nos dejemos esclavizar. No seamos esclavos del enemigo. A él le gusta esclavizarnos. Seamos libres. Seamos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gente debe dejar de tolerar a un cristiano falso. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí en el creer, yo te digo, te recomiendo, amigos, hermanos, hermanas, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Yo he escuchado, ¿no es cierto?, de hermanos que han pedido la oración por otras personas, las personas han sanado. Y es verdad, se sana. Pero la persona que pide la oración, o me dice a mi pastor, sabe que necesito que ustedes, como su congregación, oren por tal persona. Y yo le pregunto, ¿pero tú crees en Jesús? Porque yo puedo orar. Pero si tú no crees, muy difícil Dios va a responder. Creer y ser salvo es lo principal. Y la empresa La Polar fue acusada, tuvo que devolver todo, pero nosotros no somos acusados, porque gracias a Dios todavía estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y podemos dar el paso a ser salvos. A ver, somos salvos, ¿no? Ah, ahí sí. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Hermano Oscar, siga usted nomás. Ah.